¿De qué hablaremos hoy en nuestra ciencia de la conservación? ¿Qué tenemos que conservar? Bueno, pues volvemos un poco al tema que estuvimos hablando hace un par de semanas. Es decir, el último día estuvimos hablando con Celeste, para poner un poco al día, que estuvimos hablando con mi compañera con los estudios que estaban haciendo en Tarifa con tema de Gorgonia. Y antes de eso estuvimos hablando de la biodiversidad, porque siempre estamos hablando de la biodiversidad. Hablamos como si lo conociéramos de toda la vida. Por y un yo lado creo sí. que mucha gente no sabe ni lo que es la biodiversidad. Bueno, o nos suena, pero bueno, que al final siempre cuando estoy aquí hablando o sacamos algún tema, trabajamos con Obimasa y al final en esencia, lo que nos sentamos es para ver cómo está la biodiversidad, qué le está afectando o cómo se puede mejorar o qué información necesitamos para saber, y todo va en torno a la biodiversidad. Que es imprescindible para la vida no solo del mar, sino la nuestra, ¿no? Sí, totalmente, bueno, es el medio natural como el que vivimos. Es verdad que muchas veces viviendo en ciudad no nos damos cuenta, pero Ahí está. sí. Ahí está. Bueno, pues ¿por dónde empezamos? Bueno, ¿O pues por dónde retomamos? retomamos un poco la definición para ubicarnos y bueno, los grandes daños que le vamos haciendo a amenazas que tiene. En este caso me gustaría hablar de la contaminación. En su momento hablamos de la especie invasora, del cambio climático y hoy nos toca un poco la contaminación. Que no es poca, ¿no? No, hay muchos tipos de ¿Es contaminación una y de muchos las causas casos. más importantes o no? Sí, ¿Del hay deterioro 5. del planeta o no? Dentro de las 5 que hay, que estuvimos hablando, que ahora veremos, el cambio climático, especie invasora, en este caso la contaminación, el medio marino y sobreexplotación de peces, pesca. Bueno, pues venga, allá vamos, ahí lo tienes. ¿Qué es la ¿Vale? biodiversidad o diversidad biológica? ¿Vale? Como definición, para esencia de la RAE, refleja la cantidad y la variedad de la variabilidad del organismo. Organismos ¿Vale? vivos. Organismos vivos que hay. ¿Qué hay ahí? ¿Vale? Como ahora veremos, hay como 3 tipos. La diversidad genética, que estamos hablando de diversidad de especies, y la diversidad de ecosistemas. Todo va en cadena. Es importante la diversidad genética, como veremos en la siguiente imagen, Vamos por a la ejemplo, siguiente. que es lo que estuvimos hablando. Dentro pero- de la misma especie Distinto. hay diversidad genética y vamos obteniendo características diferentes, ¿vale? De azules a negros, de rayas a blancos, de ¿Vale? verdes a azules. Dentro de la y- especie Es la misma especie, pero su va cambiando genética va cambiando. Como para nosotros mejorar. también, ¿no? Efectivamente. Con la idea de ir mejorando y lo que Ir mejorando la especie. efectivamente, que se dice. sobrevivir. La naturaleza sobrevive. Siempre o unos está- pero sobreviven siempre y es otros no cambiante, sobreviven. ¿no? Siempre es cambiante, aunque no nos demos Efectivamente. cuenta, ¿no? Claro, siempre que hay la reproducción, la genética, nos vamos la siguiente generación y vamos cambiando y teóricamente se van quedando aquellas características o patrones que son beneficiosos para la especie. Las otras las vamos eliminando en esa progresión, ¿no? Sí, porque en principio ese individuo pues muere y ya no se reproduce. Entonces Perfecto. esa es la evolución. Vale, vamos a la siguiente entonces. La diversidad de especies y bueno, la diversidad de ecosistemas, ¿vale? Esto es lo que estuvimos viendo el otro día. Es importante la diversidad de especies dentro de un ecosistema, por ejemplo, en un río es importante que haya de todo un poco. Algas o plantas, vamos a decir gusanos, peces, todo eso monta el ecosistema y cuanto más diversos sean esos ecosistemas, pues mejor. Por lo que hemos hablado alguna vez de que entre una especie invasora o una especie invasora es más difícil que entre en un sitio, en un ecosistema que esté muy diverso, con mucho, Muy ¿vale? sin ocupado. afección. Claro, claro. Y la importancia de la diversidad de ecosistemas, que es que haya distintos medios, distintos ambientes, y esos ambientes, esas condiciones físicas, temperatura, climatología, va a hacer que haya unos hábitats y esos hábitats moldean a las especies para que puedan vivir en ellos. Por ejemplo, entre ¿Vale? los acuáticos y los mixtos, por ejemplo, en el mixto supongo yo que habrá más, ¿no? Estarán los de dentro y los de fuera, ¿o no? Sí, por ejemplo, el ejemplo que podemos decir más cercano, Doñana, es una zona mixta entre el mar, la marisma, que hay medios dentro de las condiciones físicas que afectan a las marismas y a los animales que viven en ellos. Que de los animales nunca nos acordamos y están ahí por pequeñitos o microscópicos que sean, ¿no? Claro, efectivamente, después el suelo tiene su vida, su pH, sus temperaturas, que ahora como iremos viendo, si la contaminación cambia, por ejemplo, el pH del suelo, pues eso ya va cambiando, ya Aparecen vamos a hacer unos, afecciones. desaparecerán otros, ¿no? Un poco la progresión esa. Por cierto, que ahora la Doñana va a recibir dinerito para que
Ha dicho el gobierno que le va a ayudar con un... A ver si está muy tiritando, está tiritando mucho. Lo ha dicho el presidente del gobierno hace... Sí, lo he leído, pero bueno, que 200... el problema es que no sé cómo, no, obviamente no soy un gran experto, no pero está la cosa muy mal, como no sé Además, si... te lo comento porque tú esa zona sí que la conoces también a través de tu trabajo con la universidad y tu relación con los profesionales que están... O sea, que no solo estás aquí, que estás allí también. Sí. Bueno, 5 amenazas para la pérdida de la biodiversidad. 5. Vale, estas son las grandes, digamos, los grandes bloques. Causas. Dentro de cada uno de ellos, pues ya iremos viendo las distintas afecciones, ¿vale? Oye, casi todos son humanos. Claro, la afección. No hay ninguno Somos parte de la naturaleza, pero hemos desarrollado de tal manera que también la estropeamos. Entonces... La naturaleza propone al sujeto y hay su antídoto, pero nosotros no, nosotros vamos solamente a por ellos, ¿no? Bueno, pues claro. venga, cuéntanos, pérdida de hábitats, vamos. Vale, son los grandes núcleos, que es lo que iremos viendo poco a poco. Ya hemos visto el otro día, vimos el cambio climático y las especies invasoras. ¿Cierto? Hoy vamos a hablar un poco de la contaminación, de factores que provocan esa contaminación y que provocan el medio, algunos casos, porque obviamente estos son grandes problemas y después en cada uno de ellos hay distintas cosas concretas, ¿no? Otro día, pues bueno, hablaremos de la sobreexplotación de especies y la pérdida de hábitat. Pues tenemos pérdida de hábitat, sobreexplotación de especies, contaminación y las que ya conocemos. Vamos a la contaminación. Venga, vamos. Mucho humo veo yo ahí, mucho humo. Parece que bonito que tenemos energía, que podemos hacer de todo, que hemos aprendido. Pues esto va a haber que ir cortándole un poquito el rollo, ¿no? Vamos a tener que volver no sé si a las velas, pero... Bueno, hay que cambiar la filosofía, efectivamente. Obviamente no vamos a volver a las velas porque eso es imposible, pero habrá que... Cera, suficiente. Bueno, ¿vale? Venga, vamos, bueno, contaminación. Como definición, ¿vale? Como concepto, como vuelvo a decir, del diccionario, la contaminación alterar nocivamente la pureza o las condiciones normales de una cosa o del medio por agentes químicos o físicos. Lo de químico y físico es importante. Por ejemplo, físico puede ser que no nos damos cuenta, pero a lo mejor una central térmica que emite calor, ese cambio de temperatura en un sitio natural, pues obviamente ya es un punto que claro, está, ¿vale? Porque normalmente pensamos en contaminación, pensamos en algo químico, que es lo más... En el humo. Efectivamente. Pero no solo el humo. Vale, entonces el tema físico pues también es otro curioso, ¿no? Vale. Y bueno, pues como... Tienes ahí 3 ejemplos... 3 ejemplos muy normales que podemos ver en cualquier sitio. Sí, pero que, bueno, tampoco diríamos con ese collar que le han puesto, yo no sé. Claro, de hecho algunas veces... Hasta que no lo ves no te das cuenta, ¿no? Sí, hay algunos vídeos de esto por internet... Los que no somos expertos en esto. Que dan pena que, pues eso, vea a una foca atrapada con una red, que empieza a crecer incluso el animal y queda ahí. Bueno, se va ahogando, porque claro, a lo mejor le entró cuando era más pequeña. Bueno, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Le da un poco de yuyu verla así, porque parece que está muy guapa con una bufanda, pero no sabemos lo que le está perjudicando. Y a lo mejor no sé, pero si les pasa a muchas, desaparecería también como especie, ¿no? En su momento, esa contaminación. Totalmente. Por cualquier contaminación han desaparecido especies, un montón de obviamente. Especies. Bueno, pues seguimos, venga, cuéntanos. Pues la siguiente imagen... Esos son ruedas, no esos son neumáticos, lo que había en la foto de arriba. Sí. Madre mía. He traído un pequeño vídeo que va a explicar dentro de la contaminación, ¿vale? Los distintos tipos de contaminaciones que hay, Marina. Venga. Se tenía la creencia popular de que debido a la gran cantidad de agua que hay en los océanos, esta tenía la capacidad de diluir todos los contaminantes sin generar consecuencias en el medio. Durante esos años se vertieron a los mares toda clase de químicos, aguas residuales sin tratamiento e incluso residuos radioactivos, con la esperanza de que desaparecieran en el profundo azul. Sin embargo, lejos de diluirse, estos contaminantes se han ido acumulando tanto en el agua como en las cadenas tróficas y, además, han conseguido distribuirse por todo el planeta, llegando a lugares donde la actividad humana no está tan presente, como la fosa de las Marianas o la Antártida. Las causas de la contaminación de los océanos y los mares o contaminación marina son diversas y numerosas. A continuación se detallan aquellas que provocan un mayor impacto en los ecosistemas de agua salada o marinos. Plaguicidas y herbicidas. Aunque principalmente se usan en tierra, pueden llegar a los mares a través de los ríos y aguas subterráneas. Pueden disminuir la población de fitoplancton, algas y plantas marinas, provocando una disminución en el oxígeno disuelto en agua. Fertilizantes y detergentes.
Ambos provocan el enriquecimiento en nutrientes de las aguas, eutrofización, pues mayoritariamente están compuestos de nitrógeno, fertilizantes y detergentes. Productos químicos. En el océano pueden encontrarse toda clase de químicos como resultado de vertidos intencionados o del transporte desde los continentes y las costas. Este abanico se extiende desde metales pesados y residuos radiactivos procedentes de las industrias hasta medicamentos, drogas y hormonas, entre otros. Hidrocarburos. Llegan al océano a través de vertidos, del drenaje de las aguas continentales o por otras actividades humanas, barcos de pesca, lanchas, cruceros, etc. Cuando se produce un vertido de petróleo, los animales, peces y aves mueren asfixiados. Además, este impide la entrada de la luz solar y los componentes procedentes de su descomposición pueden afectar al comportamiento y fisiología de los organismos. Plásticos y microplásticos, uno de los elementos más contaminantes del planeta. Los plásticos pueden provocar heridas, malformaciones y amputaciones en los animales al quedar enganchados en algunas partes del cuerpo. Consecuencias de la contaminación marina. Las consecuencias de la contaminación son muy diversas y ya se están dejando notar. Las islas de plástico. Como resultado de la contaminación plástica han surgido islas hechas totalmente de plástico. La eutrofización y la falta de oxígeno. Debido a la proliferación de las algas, el oxígeno disuelto en el agua se agota, por lo que casi ningún organismo puede sobrevivir en esas condiciones de anoxia. Acidificación de los océanos. Por otro lado, las industrias contribuyen doblemente a la contaminación oceánica, no solo con los residuos que generan, sino también con las emisiones de gases de efecto invernadero que están provocando una acidificación de nuestros océanos. Pérdida de biodiversidad. Por último, hay que señalar como una de las peores consecuencias de la contaminación marina la pérdida de biodiversidad, ya que al final todos estos agentes, plásticos, químicos, metales y procesos, eutrofización, acidificación, afectan negativamente a la vida marina. Como reflexión final, cabe destacar la necesidad de crear una conciencia general de la conservación de los océanos y considerarlos no como nuestros vertederos, sino como fuentes de salud y bienestar. Y hasta aquí este vídeo de Ecología Verde sobre la contaminación. Madre mía, me queda un poco pillada, porque una cosa es que nos cuenten y veamos en alguna ocasión todos hemos visto imágenes de plásticos en el mar, pero es una isla perfectamente formada. Sí. ¿Qué pasa? ¿Y cómo se quita eso? ¿Cómo desaparece? ¿No se quita? O yo qué sé, ¿cuántos siglos se necesitan para que, yo qué sé? Claro, bueno, varios conceptos. Es verdad que en algunas zonas del mundo se crean islas, o en playas en concreto que se acumula por el tema de las corrientes. Las corrientes tienen su circulación y se van creando, en algunos sitios se acumula la basura y los plásticos, y bueno, y otro concepto, como has comentado, es cuánto tiempo tarda. El plástico obviamente es son moléculas y hay algunos que se degradan antes y otros tardan más en degradarse. Hay algunos pueden tardar 1000 años, pues también 1000 años puede estar eso flotando por ahí, pues. Y incluso después ya el tema de los microplásticos, porque mientras que va flotando se va rompiendo y se va haciendo cada vez más pequeño. Entonces, bueno, es una bola. Lo van comiendo los peces y luego sí. Nos lo comemos nosotros. Hay alguna empresa y proyectos que están intentando limpiar esas islas, cosas que he ido viendo por internet. Pero bueno, obviamente es mucho más caro ir allí a limpiar eso que no evitarlo. Dejar de tirarlo, ¿no? Claro, dejar de tirarlo o fabricarlo con otra composición. Manera. Que se pueda regenerar. Estamos jugando el tiempo, porque nos creemos que son los peces los que se lo están jugando, pero es que los peces, después de pescado, nos lo comemos nosotros. Sí. Y no es la primera vez que abrimos un pez para limpiarlo, pescado, y nos encontramos con un trozo de plástico dentro. Claro, efectivamente. Madre mía, lo que hacemos con, contaminación pura y dura, ¿no? Claro, es verdad, impresiona las cantidades de los números, pero claro, que somos muchos y bueno, habrá cosas positivas que vamos avanzando, pero bueno, después hay otras cosas que tenemos que corregir porque hemos estado siglos haciéndolo mal. Y ahora sí. Lo queremos quitar en poco tiempo y claro, en poco tiempo nos desaparece eso. Claro. Y depende también de la economía, del país en el que estemos hablando, de la situación. Pero bueno. Pues estamos muy mal, estamos muy mal. Bueno, pero bueno, se van haciendo otras cosas positivas que también hay que decirlo. También, por lo menos ya sabemos dónde están las islas, sabemos el perjuicio que provocan, sabemos lo que supone no hacer las cosas bien. Lo que todavía no hemos aprendido es a dejar de hacerlas mal, quiero decir. Quique, muchas gracias.